Amén. Gracias, Señor nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga más. Amén. Es un gozo y una alegría estar en la casa del Señor. Amén. Nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios vivo. Amén. Un Dios verdadero. Amén. Nosotros no creemos en un Dios, ¿verdad?, que está en forma de estatua. Amén. No hecho de ningún material. Amén. Sino que es un Dios que vive y mora en nuestros corazones, que es todopoderoso. Amén. Y que nos cuida, amén, y que nos fortalece, nos da fuerzas para seguir adelante. Vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir ahí las Sagradas Escrituras en el Salmo 120. Un salmo corto, pero que tiene un mensaje poderoso para nosotros hoy en estos días. Gloria a Dios. Salmo 120. Lo vamos a leer alternadamente. Y en el versículo 7 nos unimos todos. ¿Amén? Salmo capítulo 120. ¿Amén? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, de los mentirosos y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Sharp arrows of the mighty, bows of juniper. Ay de mí que moro en Mesec y que habito entre las tiendas de Cedar. My soul hath longed for them that hath peace. Todos juntos. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor, a través del Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, sea ministrando nuestras vidas en esta noche. Oremos también por mis hermanos que no pudieron estar aquí. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, cual murió por nosotros, por todos, cada uno de nosotros, por los pecados del mundo. Te adoramos, Señor, y venimos ante ti para alabar y glorificar tu santo nombre. Que tú, oh Dios, eres el único Dios verdadero. Y no hay nada, no hay nadie fuera de ti, Señor. Tú, mi Dios, que tienes todo el poder. Sea, mi Dios, tu nombre glorificado. Majestad en las alturas, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Señor, estamos aquí presentes para adorar y glorificar tu nombre. Para venir, Señor, a escuchar lo que tú tienes que decir, Señor. Para que tu Espíritu Santo nos ministres. Para que tú, mi Dios, en nombre de Jesús, con Cristo Jesús, nos abras el entendimiento, Señor. Para nosotros poder entender y comprender las cosas, las cuales, mi Dios, tú has dispuesto para nosotros, Señor. Bendícenos en gran manera a los que estamos aquí presentes. Y de igual manera, mi Dios, a los que están viendo a través de los medios sociales y mis hermanos que no pudieron llegar. Bendíceles en gran manera. Sé tu Espíritu Santo tocando sus vidas, sus corazones, ministrando, cambiando, transformando, mi Dios, la situación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Confiamos en ti, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, eterno Dios Todopoderoso. Porque tú vives, Señor, y tú reinas para siempre, Señor. Y tu palabra, mi Dios, se cumplirá. Lo que tú has dicho y declarado, mi Dios, se hará. En el nombre de Jesús, en ti, mi Dios, ya son las cosas. Adoramos y glorificamos, eterno Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén. ¿Me pueden sentarse, mis hermanos? Entonces vemos que este pasaje es muy interesante. Amén. Que dice ahí el versículo 1: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Es a veces ahí cuando clamamos al Señor, cuando estamos en el momento de angustia, es en ese punto donde empezamos a decirle: Señor, ¿dónde estás? Porque a veces cuando estamos bien, cuando las cosas van bien, no buscamos al Señor. Cuando las cosas van, ¿verdad?, como nosotros queremos, se nos olvida, ¿verdad?, que si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos en
¿verdad?, sitio, en esa posición en la que Dios nos ha permitido estar. Pero verdad, tenemos que reconocer a Dios en todo tiempo, sean tiempos buenos, sean tiempos de angustia, sean tiempos malos, sean tiempos de prosperidad. Nosotros en nuestra mente, verdad, en nuestro corazón tenemos que tener la palabra del Señor de continuo, verdad, como dice la Escritura, en nuestra boca. Que la adoración nunca se pare, ¿verdad? Al Señor, sea aquí, sea allá afuera, sea en el trabajo. ¿Amén? Dios, ¿verdad?, está en todo lugar. Podemos adorarle, ¿verdad?, aún nosotros pensando, ¿verdad?, adorándole en nuestra mente al Señor. Amén. Porque Dios es Dios todopoderoso. Amén. Y Él escucha, Él ve, Él conoce. Dice la Escritura que Jesús, ¿verdad?, dice que Él pensaba, ¿verdad?, los corazones, las intenciones del corazón son las que Dios ve. Amén. Amén. Porque uno puede estar aquí parado diciendo gloria a Dios, pero si uno no, ¿verdad?, en verdad le da al Señor de corazón lo que le va a dar al Señor, el Señor no lo acepta. Por eso dice la Escritura que muchos allá arriba en el cielo, en el tiempo de las recompensas, muchos van a perder, porque las intenciones del corazón fueron otras. Pero Dios sabe, mis hermanos. Y en esta noche, ¿verdad?, como vemos que ahora la iglesia está saliendo, ¿verdad?, a evangelizar, a dar tratados, va a haber muchas personas que se van a oponer. Va a haber mucho conflicto, va a haber mucha oposición a la palabra del Señor. Amén. Porque lo vemos. Está claro ahí, al mundo no le gusta. Dice Juan, ¿verdad?, capítulo 1, que el hombre no se quiso acercar a la luz, porque la luz les revelaba, les reflejaba, ¿verdad?, la maldad de ellos. Y ellos, como no quieren que sus maldad sea reprendida, se alejan de la luz. Se oponen a la luz de Cristo. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Pero miren lo que dice ahí el versículo 7. Dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, o sea, así que habla él pacíficamente, dice, me hacen guerra. El mundo, mis hermanos, ¿verdad?, está en guerra en contra del Señor. La palabra del Señor dice que si uno se hace amigo del mundo, es que enemigo de Dios. Esa es la palabra del Señor. ¿Ven? No es nuestra palabra, es la palabra del Señor, la cual nosotros, así como el pueblo de Israel cuando aceptaron, ¿verdad?, esos 10 mandamientos, nosotros de igual manera la hemos aceptado en Cristo Jesús. Y esa palabra, ¿verdad?, siempre nos lleva, amén, por el camino el cual Dios ya ha preparado. Amén. Amén. Y es esa misma palabra la que predicamos, esa misma palabra la que se le da al mundo, y esa misma palabra que el mundo rechaza. Pero nosotros, ¿verdad?, aunque estemos en angustia, aunque estemos en adversidades, ¿ven?, situaciones fuertes, situaciones en las que nosotros, ¿verdad?, tenemos que agarrarnos del Señor plenamente, no en a veces nuestro intelecto, lo que nomás sepamos, ¿no?, sino que nos tenemos que agarrar de la mano del Señor para que Dios, ¿verdad?, poderosamente obre en esa situación. De nosotros confiar en el Señor siempre, porque Él está ahí. Amén. Aquí habla claramente de que este personaje, el cual escribió ese salmo, se encontraba en angustia. ¿Por qué? Porque los demás le hacían guerra, porque él hablaba palabras, ¿verdad?, de paz. Dice ahí, yo soy pacífico. Si es pacífico es porque habla palabras de paz. Amén. Amén. Entonces, aunque nosotros, mis hermanos, le prediquemos a la gente, ¿verdad?, con palabras de amor y sinceridad, ellos, ¿verdad?, muchos de ellos van a hacer guerra en contra de nosotros. A veces directamente, a veces indirectamente. Pero el Señor, ¿verdad?, tiene la respuesta. Porque dice, a Jehová clamé estando en angustia, ¿y él qué? Me respondió. Dios responde, mis hermanos, pero nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, de la mano con el Señor. Amén. Entonces con esto, mis hermanos, seguimos, ¿verdad?, hablando de la eternidad de Dios, porque dado que Él es eterno, ¿amén?, Dios todopoderoso, Él responde en medio de la angustia en todo tiempo.
Porque la angustia no es en todo tiempo. ¿Ven? En nuestras vidas hay momentos de gozo, en nuestras vidas hay momentos de paz, de tranquilidad, las cosas van bien, de bendición, pero a veces nos encontramos en momentos de angustia. Pero en cada momento de nuestra vida Dios sigue siendo el mismo. Amén. Él no cambia, Él sigue siendo el Dios todopoderoso que puede restaurarnos, cambiarnos, libertarnos de toda la situación y oposición que venga a nuestras vidas. Y la clase anterior nos quedamos Dios soberano en el tiempo. ¿Ven? Y les había comentado que hay muchos pensamientos que la gente tiene allá afuera acerca de Dios. A veces pensamientos que no son bíblicos, ¿verdad? Enteramente no son bíblicos, son pensamientos humanos. Y hay pensamientos que a veces se basan en la Biblia, pero que son, ¿verdad?, media verdad y media mentira, los cuales Dios no acepta, porque Dios, ¿verdad?, dice en su palabra que Él es luz y que en Él no hay sombra de variación. Así que Él es el Dios de las luces. ¿Ven? Entonces, en unas clases anteriores vimos estos tipos de pensamiento, y uno de ellos es el deísmo y el otro es el panteísmo. El deísmo cree que a través de la naturaleza, a través de la creación, uno puede percibir que sí hay un Dios que puso un orden, que creó, ¿verdad?, que todo se ve bonito, organizado allá afuera, y que entonces sí tuvo que haber un diseñador, ¿verdad?, que creó todo lo que vemos. El panteísmo, en otras palabras, cree que todo es Dios, ¿verdad? Cree que eso es Dios, cree que la luz es Dios, cree que el aire es Dios, que todo es Dios. Y eso, mis hermanos, lo que hace ver es que no hay un Dios personal. Porque si todo es Dios, entonces ¿qué Dios voy a ver yo? No hay un Dios al que yo me pueda dirigir, porque todo es Dios. Digamos, muchos dioses. Entonces, ese tipo de pensamiento es secular, ¿verdad?, es del mundo mundano. Pero que nosotros nos tenemos que dar cuenta, mis hermanos, que esos pensamientos son erróneos y que los tenemos que traer a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Ven? Amén. Es luz. Y es de igual manera la palabra la que nos corrige. ¿Ven? Y la que da luz a lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces se infiere de estos tipos de pensamientos que no hay un Dios personal y de igual manera que es un Dios que no está al tanto de la creación. Porque el panteísmo dice que todo es Dios. Entonces, si viene, ¿verdad?, un desastre natural, ese es Dios. Ellos dicen. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a concebir a un Dios así? La luz no tiene personalidad. Uno toca, ¿verdad?, un cable que tiene corriente de luz, y ¿qué le pasa a uno? Se muere, se electrocuta. Entonces, eso pasa cuando pensamos que todo es Dios. Eso no es así. Sabemos que nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios, un ser inteligente. Amén. Que tiene toda la sabiduría. ¿Verdad? Decimos que es omnisciente, que lo sabe todo. Y como Él sabe todo, ¿verdad?, nos ha dado a nosotros de igual manera ese atributo de nosotros saber cosas. Por eso sabemos que Él, ¿verdad?, sabe todo. Entonces, mis hermanos, yo les había dejado la clase anterior de igual manera con este pensamiento. ¿Cómo vamos a responderle a la gente allá afuera en el mundo? Ellos teniendo esos también tipos de pensamiento, algunos de ellos. Yo conozco a algunas de las personas que creen así, de que todo es Dios, o que todos vamos a un Dios colectivo, mientras que no es así, ¿verdad? Y ellos creen, hay esos tipos de pensamientos allá afuera, y cuando nosotros vemos tanta violencia, ¿verdad?, tanto desastre, sea, ¿verdad?, un desastre natural o un desastre causado por el mismo hombre, cuando vemos enfermedad, cuando vemos muerte, cuando vemos diferentes cosas que están afectando nuestra vida, la manera en que nosotros vivimos, como que nuestro pensamiento a veces cambia. Nuestra fe a veces es movida, ¿verdad? Y ahí es donde Dios, ¿verdad?, nos está probando.
Dios está, ¿verdad?, dejándonos ver a nosotros, porque Él ya sabe todo. Él ya sabe cómo nosotros vamos a responder. Pero es para que nosotros veamos en qué posición estamos ante Él. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder, ¿verdad?, a ese mundo, ¿verdad?, que ve todas estas cosas, ¿verdad?, un mundo sin esperanza? ¿Cómo nosotros vamos a responder? Porque pareciera, ¿verdad?, que Dios sí ha dejado, ¿verdad?, a su creación a su suerte. Cuando vemos todas estas cosas, ¿verdad?, pareciera, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? Pero Dios, ¿verdad?, tiene siempre un propósito cuando Él hace algo. Porque si no fuera, mis hermanos, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, nada acontece. Me acuerdo, un compañero de trabajo, él me estaba diciendo que él estaba escuchando en la radio un caso de una persona que era satánica, que estaba en esas gangas en California, y que él era como un tipo hechicero, que era satanista, y que él hacía, ¿verdad?, conjuros y hechicería ahí para mandarle algún mal a una persona, y decía él que sí, así lo que él declaraba que a esa persona le iba a pasar, le pasaba. Pero lo que hacía era que le fueran las cosas mal, que muriera, y cosas así semejantes. Pero dice que un día se topó con una señora. Una persona vino y le dijo, oh, quiero que esa persona se muera. Haz un conjuro, haz algo para que esa persona se muera. Entonces él fue, lo hizo, pero también le dijeron que esa persona era cristiana. Y como esa persona que hacía esos hechizos cobraba, decía, no te preocupes, yo lo hago gratis. Entonces él fue, hizo su hechicería y le echó según un mal a esa persona. Dice, en una semana se muere. Y pasó la semana y la persona estaba viva, mis hermanos. A la hermana a la que le hicieron esa brujería no le pasó nada después de una semana. Pasaron 2 semanas, no pasaba nada. Entonces esa persona que quería que esa persona se muriera vino al hechicero y le dijo, oye, ¿por qué no pasa nada de esto? ¿Por qué no se muere esa persona? Tú me dijiste que se iba a morir en una semana y no ha pasado nada. Entonces ese hechicero fue, hizo un ritual y dice que se le apareció Satanás. Y esa persona le preguntó a Satanás y le dijo, ¿por qué no se muere esa persona? ¿Por qué cuando yo hago otras cosas para otras personas que se mueren y les pasa lo que yo digo? ¿Por qué a esta persona no? Y según Satanás le responde y le dice que al Dios que ella adora dice que no le haga nada. O sea, son, mis hermanos, testimonios de gente que está metida en esas cosas y que nosotros estamos aquí a veces no dándonos cuenta de qué Dios o a qué Dios estamos orando, el único Dios verdadero. Yo les he dicho, mis hermanos, no tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios todopoderoso que nos cubre, mis hermanos. La sangre de Dios nos cubre, la sangre de Cristo tiene poder y nos cubre, mis hermanos, de todo mal. Escuchaba yo a un hermano decir que nosotros somos inmortales, ¿verdad? Los que han creído en Cristo son inmortales físicamente hasta el punto en que hayamos cumplido la voluntad que Dios tiene para nosotros en esta vida. Amén. Ha habido mucha gente, ¿verdad? Y se ha conocido de mucha gente que no ha muerto, ¿verdad? Gente cristiana, que ha pasado por cosas fuertes, enfermedades, ¿verdad?, terminales, pero que no han muerto porque Dios aún tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros pensar, ¿verdad?, e irnos al tipo de pensamiento que el mundo tiene, como que estamos yéndonos al revés, estamos yendo para atrás. Porque Dios, mis hermanos, es eterno. Él es, yo les había dicho, ¿no?, como Él es eterno, ¿verdad? Somos nosotros también seres eternos. Y debemos de tener eso en nuestras mentes, de que nosotros, ¿verdad?, estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Que eso no se nos tiene que escapar de nuestra mente. Y que Dios tiene potestad y autoridad sobre todas las cosas. ¿Amén?
qué? Porque Dios, ¿verdad? Cuando Él obra, siempre obra para bien, para su creación. ¿Amén? Siempre obra para bien. A veces nosotros no entendemos cómo es que Dios, ¿verdad?, está obrando o por qué está haciendo tal cosa. Pero es por un propósito. ¿Amén? Sea un propósito para que nosotros crezcamos, sea un propósito para que aquellas personas crezcan, que se acerquen al Señor, para que nosotros, ¿verdad?, tomemos o entremos por esa puerta la cual Dios ha abierto para, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. Pasan cosas fuertes en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia, en la vida de conocidos. Amén. Pero tenemos que ser, ¿verdad?, esa luz en medio de las tinieblas. Amén. Pero tenemos que dejar primero que la luz de Cristo nos ilumine a nosotros primero. Amén. Porque si vamos sin eso, mis hermanos, vamos a caer fácil. Si vamos porque yo creo, ¿verdad?, que yo puedo, va a salir todo mal. Pero si vamos confiando en el Señor, en que en el nombre de Jesús se van a hacer, ¿verdad?, sanidades, ¿verdad?, va a haber señales, prodigios, entonces Dios va a respaldar su palabra. ¿Amén? Y cuando vemos, ¿verdad?, todo esto, toda esta enfermedad que está pasando, todos estos desastres naturales, ¿verdad?, que están ocurriendo alrededor del mundo, ¿cómo es que vamos a responder a estas personas? Siendo nosotros, ¿verdad?, luz de esperanza, porque Dios, cuando estableció su iglesia, fue para que predicáramos esas buenas nuevas, ¿verdad?, del reino de Dios. Del reino de Dios, mis hermanos. Entonces, si tenemos que ser esa luz de esperanza por Jesucristo, ¿qué le vamos a responder a ese mundo, verdad? Que está algunos en pánico, ¿verdad?, algunos estresados, ¿verdad?, por todo lo que está pasando, ocurriendo. Muchos están espantados, no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Pues primeramente tenemos que ir a las plantas del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros primero. Porque nosotros no tenemos la respuesta en sí como nosotros. ¿Sabemos la palabra del Señor? Sí. ¿Confiamos en la palabra del Señor? Sí. Y por eso vamos primero a las plantas del Señor. Porque Él va a proveer la respuesta a cada situación en la que Dios nos ponga. La palabra necesaria Dios la va a poner en nuestras bocas. Pero es primero nosotros ir a las plantas del Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? Que no diga nada que venga de mi mente o que para que yo me vea bien, ¿verdad?, como que yo parezca el Salvador, no, sino que Dios, ¿verdad?, sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén. Porque Él así lo hace, mis hermanos. Él respalda su palabra. Y lo que vemos en su palabra, mis hermanos, es que por lo contrario, ¿verdad?, Dios siempre ha obrado en el tiempo. Dios siempre ha obrado en el tiempo, en nuestro tiempo lineal. Dios siempre ha obrado. Y ha obrado con justicia, con juicio, con equidad. ¿Ven? Ha obrado misericordiosamente. Él ha manifestado su gracia y su amor a sus hijos y a la humanidad. Amén. Y hablando de su máxima revelación, ¿verdad?, para con el hombre, para con la humanidad. Vamos allá a Gálatas 4, versículo 4 al 5. Si nuestro hermano Mario puede leer. Gálatas 4, 4 al 5. Si nuestro pastor puede ir buscando el Salmo 11, 4. La palabra del Señor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice el Salmo 11, 4. Pero vemos ahí claramente, mis hermanos, en ese pasaje de Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Del tiempo. ¿Ven? ¿Y qué tiempo está hablando ahí? El tiempo de nosotros, de los seres humanos.
¿verdad? Los que vivimos en este mundo. Entonces Dios, ¿verdad?, ha señalado un tiempo, ¿verdad?, para obrar en medio de la humanidad. Y nosotros no podemos ya de ahí dejar de pensar, ¿verdad?, que Dios no está al tanto de nosotros. Porque tanto Dios nos amó que Él, mis hermanos, planificó todo para obrar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Amén, en medio de la humanidad. Y dice ahí el versículo 5, el propósito por el cual Dios obra en medio del tiempo. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nadie estaba, ¿verdad?, justificado a través de la ley. Todos los que veían la ley, ¿verdad?, y la examinaban y la escudriñaban y trataban de practicarla lo más que se pudiera, ¿verdad?, lo más perfecto que se pudiera. Vemos que nadie salió justificado de ello, sino que siempre nos señalaba y apuntaba que estábamos mal, ¿verdad? Pero Cristo, ¿verdad?, vino en el tiempo exacto, el tiempo que Dios señaló para nosotros, ¿verdad?, poder ser libertados para adorar al Señor. Él pagando, ¿verdad?, por todos nuestros pecados. Ahora nosotros somos libres para adorar al Señor libremente. Amén. Y ahora nosotros podemos apreciar lo que el Salmo 104 expresa acerca de la obra de Dios en medio de la humanidad. Salmo 111.4. Salmo 11.4. Amén. Y así la palabra de Dios. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Entonces, ¿Dios dónde tiene su trono? En el cielo, amén. Entonces, el mundo sí tiene ese concepto de que Dios, ¿verdad?, está por encima de todas las cosas. Pero es un concepto que ellos no lo tienen como lo expresa la palabra del Señor. Porque ellos piensan que Dios está muy lejos, que no podemos alcanzar. Mientras nosotros pensamos que Dios sí está, ¿verdad?, por encima de todas las cosas. Porque Él tiene potestad, ¿verdad?, y autoridad sobre ellas. Nada limita al Señor. Pero de igual manera Dios, ¿verdad?, no se ha alejado Él, ¿verdad?, de nosotros. Sino que Él siempre, ¿verdad?, ha hecho acercamiento al hombre. El Dios que nosotros creemos, el único Dios verdadero, ¿verdad?, es muy diferente a todos los dioses, ¿verdad?, que el mundo allá afuera se inventó. Porque la gran diferencia es, mis hermanos, de que allá en el mundo las personas se inventaron a Dios y se hicieron dioses, dice la palabra, y se hicieron estatuas, y se hicieron todo tipo de imagen. Mientras que el Dios en el cual nosotros creemos, Él habló a la humanidad. Él dio las leyes por las cuales, ¿verdad?, la humanidad, ¿qué íbamos a hacer? Ser juzgados nada más, ¿verdad? Porque los estándares, las leyes de Dios son mayores que las del hombre. ¿Ven? Entonces de ahí podemos ver que esa es palabra divina, palabra que viene de Dios. No son meras, ¿verdad?, meros conceptos de que el hombre se inventa o, ¿verdad?, establece, sino que todo viene de parte de Dios. Entonces cuando vemos, ¿verdad?, que desde en el cielo está su trono, pero de igual manera vemos el otro aspecto, que a pesar de que su trono, ¿verdad?, está en los cielos, Él dice, ve, que sus ojos ven y sus párpados, ¿qué? Examinan. ¿Qué hace el doctor cuando nosotros vamos a visitar? Que se nos sentimos mal. ¿Qué es lo que hace el doctor? Nos examina, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? Él va checando qué nosotros tenemos o qué no tenemos. ¿Amén? O sea, con cuidado, ¿verdad? Va examinando, va chequeando si estamos bien. Entonces, de igual manera, mis hermanos, nuestro Dios examina, Él ve cuidadosamente los pasos que estamos dando. Amén. Y sabemos que Dios todo lo sabe. Él sabe cómo van a ser, cuál es el resultado de todas las cosas.
cómo mis acciones van a afectar, ¿verdad?, en un futuro la vida de los que me rodean. Dios ya sabe. ¿Amén? Y por eso Él, ¿verdad?, a través del tiempo Él obra y se mete en el tiempo, ¿verdad? Decirlo humanamente, Dios se mete en el tiempo y Dios nos habla. Y Dios actúa. Y Dios, ¿verdad?, Él hace cosas para nuestro bienestar. ¿Amén? Porque qué mal hemos recibido de Dios. Pensemos, mis hermanos, qué mal hemos recibido de Dios. Ningún mal. Porque el Espíritu Santo que convence de pecado, cada vez que a nosotros nos pasa algo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, a veces nos trae la memoria por qué pasaron esas cosas. ¿Verdad? Pues Señor, es mi culpa, ayúdame. Yo fui el que fallé. Y a veces, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente que es una prueba de Dios, lo que viene, lo adverso que viene. Que no sabemos para qué, ¿verdad?, en nuestro momento ahí, no sabemos para qué va a servir o qué propósito tiene. Pero Dios sí sabe. Y es responsabilidad de nosotros ir al Señor y pedirle: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Amén? Porque, mis hermanos, dice la palabra de Dios que todo obra para el bien, para aquellos que están bajo la voluntad de Dios. Si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, mis hermanos, lo que acontece, usted y yo, ¿verdad?, sabemos por qué vienen cosas malas a nuestra vida. Porque nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Ven? Es como aquella persona, ¿verdad?, que se juntó con los mafiosos, con los que eran los narcotraficantes. ¿Verdad? Muchos de nosotros somos familiares, ¿verdad?, o tenemos, sabemos qué significa eso. Entonces, si una persona se junta con narcotraficantes, ¿qué es lo más que le puede pasar? Morir. ¿Ven? Porque entrar en esas cosas no es nada, ¿verdad?, como decir un relajo, ¿no? Porque en medio de esas cosas, mis hermanos, pasan cosas muy feas, muy fuertes. Eso saliéndonos de la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros nos metemos, ¿verdad?, en lleno, buscando al Señor, buscando, ¿verdad?, su dirección, y dejamos que Él haga su voluntad en nosotros, entonces las cosas cambian. ¿Ven? El Espíritu Santo obra poderosamente en nosotros. Nuestra vida ya no es igual, es transformada, es cambiada. Nuestro camino, el cual llevamos, tiene más sentido. Vemos las cosas, las situaciones de una manera diferente, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, nos guía a toda verdad. Y de ahí, mis hermanos, es el Espíritu Santo, el Espíritu que nos guía, nos hace entender por qué las cosas pasan. Nos trae paz a nuestro corazón en medio de la adversidad, ¿verdad?, para que nosotros pacientemente vayamos en el camino. Y ese es el Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía, mis hermanos, ¿verdad?, al cual a veces nosotros no nos dirigimos. Pero Él es el cual Dios puso en estos tiempos, ¿amén?, para que su iglesia avance hacia arriba. ¿Amén? Entonces, a pesar de que Dios, ¿verdad?, su trono está en el cielo, Él está viendo nuestro caminar. Amén. Porque Dios obra, mis hermanos, en el momento perfecto. Nosotros no entendemos a veces: Dios, ¿por qué no trae esta respuesta ahora? Mira lo que está pasando, se está perdiendo esa persona, se está muriendo esa persona, ¿verdad?, relacionándolo con las cosas que pasan ahora, ¿verdad?, se está muriendo de ese virus que está pasando ahora. Señor, ¿por qué no traes una respuesta? Mis hermanos, nosotros no conocemos la vida de la persona que está enferma. A veces no entendemos, ¿verdad?, no comprendemos, Señor, ¿por qué? Yo conozco el testimonio de un hermano que su hija se enfermó de cáncer. Y él le pedía al Señor día y noche: Señor, sánala, se está muriendo. Y él ayunó, le pidió tanto al Señor. Y Dios le dio una respuesta y le dijo: yo estoy tratando con ella.
nosotros no sabemos, mis hermanos, cómo está la vida de esa persona. Si esa persona, ¿verdad?, a la cual nosotros queremos tanto, ¿verdad?, se muere, decimos, Señor, ¿qué pasó? Es que Dios sí sabe. ¿Quién sabe si en un futuro, ¿verdad?, se vaya a perder? No sabemos, ¿verdad? Y el testimonio de este hermano que tenía su hija con cáncer, él antes de que la sometieran a su hija a quimioterapia, él le dijo al doctor, hágale un escaneo otra vez del cáncer, a ver cuánto cáncer tiene. El cáncer bajó, pero no se fue, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad?, está tratando con las vidas, ¿ven?, está tratando con los corazones, porque estos tiempos, mis hermanos, ya no son para estar, ¿verdad?, un pie afuera, un pie adentro. Estos tiempos ya son para uno pensar y tomarse de las manos del Señor, someterse a la palabra del Señor. A veces es algo difícil, ¿verdad? Pero si nos rendimos al Señor, Él tiene poder para levantarnos. Amén. Amén. ¿Ven? Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él tiene poder para mantener, ¿verdad?, a su siervo de pie. ¿Ven? Entonces, Dios, ¿verdad?, está haciendo cosas poderosas hoy en estos tiempos. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. ¿Ven? Sabe que vemos los momentos difíciles, los momentos de prueba. Dios está haciendo una obra poderosa en cada familia. Está cambiando sus corazones de piedra, corazones de carne, que sientan la necesidad y que reconozcan que solamente hay un Dios que los puede salvar. Amén. Porque cuando la muerte viene, mis hermanos, nuestro sentimiento, ¿verdad?, nuestra forma de pensar cambia, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado en la cruz, estaban esos dos ladrones al lado. Si nos ponemos a pensar qué hizo cambiar de pensamiento, ¿verdad?, a ese ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí, este es tu reino. Eran hombres malos, mis hermanos, que le dieron, ¿verdad?, esa pena de capital de muerte. Iban a morir. ¿Qué cosas hicieron ellos? No sabemos, ¿verdad?, pero les dieron, ¿verdad?, ese juicio, esa sentencia. Ahora, ¿qué hizo cambiar de opinión a ese hombre? La muerte. Cuando la muerte toca, ¿verdad?, la puerta, ya la gente cambia. Ya la gente está poniéndose a pensar ahora sí en su estancia, en dónde van a parar, dónde van a llegar. ¿Ven? Pues como les decía, Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Eso lo dice la palabra del Señor. Sabemos que nuestra estancia, ¿verdad?, aquí no termina, sigue. ¿Ven? Y Dios, ¿verdad?, es el que ya nos ha dado luz a través de su palabra. ¿A dónde vamos a ir? Hay dos lugares solamente: en la gloria o en una muerte eterna. ¿Ven? Entonces, cuando el hombre va acercándose a ese punto de su vida, ¿verdad?, empiezan a cambiar las cosas. Ahora sí ponemos nuestra confianza en Dios, porque sabemos que la muerte, ¿verdad?, el postrer enemigo, ¿verdad?, es la muerte de la cual Jesús, ¿verdad?, Dios destruye. Dice la palabra así: el postrer enemigo es la muerte. El último, Dios lo va a destruir. ¿Ven? Dios lo va a destruir. Más bien, Él ya lo destruyó, porque todas las cosas, ¿verdad?, en Dios ya son. ¿Ven? Ahora vamos a ir a Isaías 55, 7 al 9. Isaías 55, 7 al 9. Si mi hermana María puede ir buscando primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Ven? Entonces, Isaías 55, 7 al 9 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí, mis hermanos, es donde nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace entender y comprender que porque los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos por qué Dios no obra para bien, ¿verdad? Para aquella persona que se está muriendo o que está en adversidad. Pero mire, Dios cuando hace las cosas, ¿verdad? Es porque Él tiene misericordia, porque Él quiere perdonar a la persona, Él quiere transformar el corazón, quiere transformar la vida, para que esa vida, ¿verdad?, se vuelva al Señor. ¿Amén? Los caminos del Señor, lo que Él hace, no los podemos comprender, pero Dios lo hace, ¿verdad?, porque Él es misericordioso y perdonador. Porque Él quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda, sino que todos, ¿verdad?, procedan, dice, al arrepentimiento. ¿Cómo es que una persona dura de corazón va a entender? ¿Cómo es que Dios atrae a una persona, ¿verdad?, de duro corazón para que esa persona se vuelva a Dios? ¿Cómo es que Dios le hace? Como Él quiere, ¿verdad? A veces nosotros podemos pensar de una manera, Señor, y si tú le haces esto, Él va. Pero no. Dios sabe cómo tratar a mis hermanos, a cada persona. Cada vida es diferente. Cada situación es diferente. ¿Amén? Entonces cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y decimos, Señor, quiero ser un instrumento para que tú atraigas a aquellos, ¿verdad?, ante ti, que no diga nada que no tenga que decir y que diga lo que tú quieras que yo diga, Señor, para que tu nombre, ¿verdad?, y la situación, ¿verdad?, tenga un resultado poderoso. Amén. Entonces Dios obra poderosamente, mis hermanos. Y notemos esto también de ese pasaje de la palabra, versículo 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que es el cielo, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios son como así, la distancia de la tierra al cielo. Pero Él no está hablando de cielo, está hablando de cielos. Entonces ya es otra perspectiva diferente. Si los caminos de Dios son muy altos, ¿verdad?, el universo, ¿verdad?, es considerado el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde mora Dios, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, si los caminos de Dios son, ¿verdad?, más altos, y aún dice más altos, ¿verdad?, que la tierra, como de los cielos. ¿Cómo Dios ve las cosas? Amén. ¿Cómo es que Dios está percibiendo las cosas? ¿Cómo es que está examinando todo? Y todo, ¿verdad?, para que su nombre sea glorificado, para que nosotros, ¿verdad?, seamos bendecidos por Dios. Él lo hace por eso, mis hermanos. ¿Amén? Porque somos, ¿verdad?, una obra preciosa en sus manos. Él nos creó. Él nos creó. ¿Cómo Él no va a tener cuidado de nosotros? ¿Eh? Entonces pensemos en eso, mis hermanos, que Dios tiene la última palabra, pero siempre todo es obra para bien. Siempre Dios obra para bien. ¿Vale? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces dice que habiendo, ¿verdad?, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir. O sea, sabiendo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, amén. Ahora sabemos que la vida que estábamos llevando era vana. ¿Qué trajo esa vida a nuestras vidas? ¿Qué propósito, qué fruto trajo a nuestras vidas? Ninguno, ¿verdad? Solo el reconocer de que Dios
es el que transforma y cambia las vidas. ¿Amén? Cambia las situaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no vemos esa vida cambiada en nosotros? Si pensamos en aquella vida, ¿verdad?, antigua, anterior, y la comparamos con lo que ahora Dios nos ha traído a nuestras manos, es una gran diferencia, mis hermanos. Una obra poderosa que Dios hizo. ¿Eh? Y sabemos que nada trae de provecho aquella vida, sino que ahora en Jesús de Nazaret, ¿verdad?, tenemos vida, y verdadera vida, en abundancia. ¿Eh? Ahora ya no estamos, ¿verdad?, ya como está el mundo, sin fe y sin esperanza, sino que estamos confiando en un Dios vivo, Dios todopoderoso, que en medio, ¿verdad?, de todo esto Dios nos ha mantenido. Algunas personas, ¿verdad?, sí se han ido, pero ellos han puesto sus vidas de igual manera como nosotros en las manos del Señor. Ellos no mueren, ¿verdad?, con tristeza o con miedo, sino sabiendo que quien les espera allá arriba. De igual manera nosotros, si nos pasa algo, sabemos quién nos está esperando, con los brazos abiertos. Es Jesús, ¿verdad?, nos está esperando. Entonces veamos, mis hermanos, aquí en este pasaje de 1 de Pedro 1, 18 al 20. El versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hubo un tiempo donde se fundó el mundo, amén. Hubo un tiempo, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan redentor. ¿Eh? Un plan para redimir al hombre. Y esto, mis hermanos, claramente contrasta o está, ¿verdad?, en oposición, o es una gran diferencia a la ideología y filosofía del mundo. Ellos creen que todo es Dios o que Dios está muy alejado. No. Dios creó, ¿verdad?, a todos y cada uno de nosotros, dado que su trono, ¿verdad?, está en los cielos, pero Él obra en medio de su creación, en medio del tiempo, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Amén. Y fíjense, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes, Dios ya tenía provisto todo, Dios ya sabía todo. Y Él, ¿verdad?, tenía su plan perfecto de redención para el hombre. Y de igual manera, mis hermanos, tanto fue el amor de Dios para con nosotros, que en Hechos 17, 30, 31 podemos, ¿verdad?, contemplar y ver su paciencia y longanimidad. Vamos allá a Hechos 17, 30, 31. ¿Eh? Hechos 17, 30 al 31. Dice así, Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Evangelio de las Buenas Nuevas, mis hermanos, es para salvación. Amén. Porque Jesucristo vino a salvar, vino a dar vida. Amén. Porque el día, ¿verdad?, que Dios ya ha dispuesto para juzgar desde el Antiguo Testamento, vemos que Dios ya lo tenía preparado. El gran día, ¿verdad?, y terrible del Señor. Entonces, cuando vino Jesús, ¿verdad?, como vimos ahí en Gálatas, en el tiempo, ¿verdad?, designado por Dios, ¿verdad?, al Dios, como dice ahí en la palabra, resucitarle, levantarle de entre los muertos, ¿verdad?, nos dio fe a todos. ¿Fe de qué? De que, ¿verdad?, hay resurrección de la muerte. Ya sabemos a dónde vamos. En los tiempos, mis hermanos, antes de Jesús, no se sabía a dónde iban las personas. Algunos estaban temerosos. Señor, ¿dónde vamos? Pero ahora sabemos a dónde vamos.
ahora sabemos que si nosotros ponemos esa fe en el Señor, ¿verdad? El cual fue levantado, resucitado, ¿verdad? Resurrecto de entre los muertos, sabemos que vamos ante su presencia. ¿Ven? Vamos ante su presencia. Entonces veamos de igual manera que Dios, ¿verdad? Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la paciencia de Dios. ¿Cuánto pecado no ha habido, ¿verdad? A lo largo de la historia? Pecado, mis hermanos, que hasta Dios tuvo que destruir, ¿verdad? La vida, ¿verdad? En el diluvio. No sabemos qué tan malo estuvo en aquellos tiempos, pero fue algo tan serio que Dios, mis hermanos, destruyó y acabó la vida, ¿verdad? Pero excepto la de Noé y su familia. No sabemos. Pero Dios, ¿verdad? Teniendo paciencia con la humanidad. Mis hermanos, Dios todo lo sabe, todo, ya sabe cuánta maldad, ¿verdad? Ha de desatarse, ha de ocurrir. Y aún así Dios está teniendo paciencia. Si nos acordamos, los últimos tiempos, mis hermanos, iniciaron en la resurrección de Jesús. Pentecostés. Porque en los posteriores tiempos, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Iban a hablar en lenguas, iban a haber visiones. ¿Ven? Muchas cosas que Dios iba a hacer en los posteriores tiempos. Y eso empezó, mis hermanos, en Pentecostés. Cerca de 2000 años. 2000 años, mis hermanos. Dios ha tenido paciencia para con la humanidad. Para que todos nosotros aquí presentes tuviéramos esa oportunidad, ¿verdad? De conocer la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, ¿cómo no vamos a ver, ¿verdad? O ver y notar y contemplar esa paciencia de Dios? ¿Ven? Dios es paciente, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios actuó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Eso nos muestra ese interés, esa acción, ¿verdad? Que Él tiene para su creación. Porque a pesar, ¿verdad?, de que Dios es infinito, y esa palabra significa que Él no tiene límites, no tiene límite alguno. Dios sí actúa dentro de esos límites para la gloria de su nombre. Y para la gloria de su nombre. ¿Amén? ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Amén? ¿Una pregunta? ¿No? Entonces entendemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, nuestro Dios es un Dios de misericordia, que sí obra. Entonces, ¿qué le vamos a responder a aquellos allá fuera en el mundo? No, nuestro Dios sí obra. Lo que pasa es que nos hemos apartado de Dios, no queremos acercarnos a Él, y aún así, ¿verdad?, la gente de afuera le echa la culpa a Dios. Entonces, es algo, ¿verdad?, que no conecta. ¿Cómo le vas a echar la culpa a un Dios en el cual no crees? Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que dar a conocer, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es nuestra responsabilidad y el propósito de dar a conocer, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Entonces, ya tenemos esa base bíblica, cómo responder, ¿verdad? Tenemos que acercarnos, ¿verdad?, a Jesús todos nosotros primero. Porque el juicio, dice la palabra del Señor, que comienza por su casa, por la casa del Señor. ¿Y quién mora, ¿verdad?, en su casa? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, empieza con nosotros. Entonces, ¿verdad?, pongámonos en las manos del Señor, mis hermanos, y sigamos adelante. Hasta aquí esta clase, y para la clase que viene voy a hablar de nuestra relación con el tiempo, ¿verdad? Como seres creados, ¿verdad?,
en la eternidad. Nosotros tenemos un principio, amén, pero ya no tenemos un fin, ¿verdad? Porque nuestra vida eterna ahora es en Cristo Jesús. Entonces, ahora ¿cómo es que el tiempo nos va a afectar cuando estemos con Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso, mi hermano? ¿Cómo es que el tiempo nos va a afectar ahora nosotros en Cristo? ¿Amén? Pues pongamos a pensarnos, ¿verdad? Piensa en eso, medita en eso. ¿Amén? Que de igual manera es de gran importancia, ¿verdad? Tener eso en mente. Entonces aquí esta clase, mis hermanos, que el Señor os continúe bendiciendo. Amén. La gloria sea para nosotros.